Welcome to Kitchen Therapy, the Spanish edition. Bienvenidos a Terapia de Cocina, edición en español. We're glad that you joined us tonight. Estamos muy contentos de que nos estés mirando esta noche. We hope that you're going to enjoy the program tonight. Esperemos que disfruten de este programa. So if you'll hang with me for just a minute, I'm going to get coming to you in Spanish, reaching out to those that are hurting or looking for answers to their problems in life. Estamos viniendo en español hacia la gente que sufre y que está buscando respuestas a sus problemas en la vida. We want to share with you tonight, Queremos compartir why do we allow our lives and our destiny to be shaped by and even influenced by negative words of others? por qué nos dejamos influenciar tanto en nuestra vida, en nuestras decisiones, por palabras que otras personas nos han dicho, palabras negativas. You see, we have all encountered those all too eager people who feel they are shaping us and keeping us from our own lack of wisdom. Todos nos hemos encontrado alguna vez con gente muy vehemente de llevarnos por un lugar o convencernos de que lo que nosotros pensamos no es correcto y que nos quieren ayudar a tomar mejores decisiones. And I look at them and just speak blessing into their lives. Yo los miro y simplemente los bendigo con mis palabras. For it truly is only God who can show them that there are three fingers pointed back at themselves, and if they would even hear His voice or look at their own hand. Porque la verdad es que solo Dios les puede enseñar que ellos también están equivocados y que no solamente ellos nos pueden acusar a nosotros, sino que si realmente miran a sus errores, ellos van a ser aún más señalados. You see, no one has to show me my lack and faults and mistakes. Who knows them better than I? La verdad, nadie me puede enseñar a mí mismo cuáles son mis mayores errores, porque yo mismo conozco mis defectos. Well, God does. Bueno, y Dios los conoce mucho más. As I was thinking about this, a thought came to me. Mientras pensaba en esto, me vino un pensamiento, una idea. If people would run to God and see what He has to say about things, they would find this setting of Scripture, and I totally love it. Si la gente se tomara un tiempo y escuchara lo que Dios tiene que decir acerca de esas cosas, encontrarían mucha información importante. Déjenme enseñarles. And Dora is found in Philippians 4, 4 through 9. Y podemos encontrar en las Escrituras en Filipenses 4, de 4 a 9. Here's what it says. It says, celebrate God all day, every day. I mean, revel in Him. Make it clear as you can to do all you can do to meet that you're on their side, working with them and not against them. Help them see that the Master is about to arrive, and He could show up at any minute. Filipenses 4, de 4 al 9 dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. That's pretty good, isn't it? ¿No es maravilloso? He said here, he said, don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. And before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle down in you. And it will be wonderful what will happen when Christ displaces worry at the center of your life and gives you hope. La palabra dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Then he went on to say this. He said, summing it up, friends, he said, I'd say you'll do your best by filling your minds and meditating on things that are true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious, the best, not the worst, the beautiful, not the ugly, things to praise, not to curse.
Put into practice what you have learned from me and what you've heard and saw and realized. Do that, and God, who makes everything work together, will work in you his most excellent harmonies. También dice la Escritura, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. You see, this is one setting of Scripture that should be enough to help us. Esta porción de las Escrituras debe ser suficiente para ayudarnos a entender. Understand that our tongues, which either form words of blessing or they can form words that offend. Debe ser suficiente para entender que nuestras palabras pueden ser usadas para bendecir o para ofender. And sometimes we use it to even speak a curse into someone's life, and these are dangerous things. Y algunas veces usamos nuestras palabras para maldecir, sí, maldecir a otros, y realmente eso es muy peligroso. Not only for the hearer of those words, but for the speaker of the negative words also. Y es malo no solamente para el que escucha las palabras, sino también para el que las dice. Right. Tiene un efecto muy negativo. And the Bible says this, he says, for in many things we offend all, and if any man offend not in word, the same is perfect man, and able to also bridle the whole body. La Biblia también dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. And then he went on to say in verse 5, he said, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire it kindleth. La Escritura también dice, la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Right. But the tongue can no man tame. It is unruly, evil, full of deadly poison. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Therewith we bless God, and even the Father. Therewith we curse ye men which are made after the similitude of God. Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y también con la lengua maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. For out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things not ought to be. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. You know, he said, does the fountain send forth at the same place sweet water and bitter water? ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga al mismo tiempo? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs, so that no fountain both yields salt water or fresh? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. And who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. But the wisdom that is from above is first pure, then it's peaceable, gentle, and easily to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz.
So basically, Dora, we're to live well, live wisely, and live humbly for God. Básicamente debemos de vivir bien, con sabiduría y humildemente para Dios. Do you want to be counted as wise to build a reputation for wisdom? Who is a wise man endued with knowledge among you? Let him show out of the good conversation of his works with meekness of wisdom. La Biblia dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras, en mansedumbre de sabiduría. Here's what you do. Live well, live wisely, and live humbly. Así que recordemos, a vivir bien, con sabiduría y con humildad. So for tonight, from Spanish Kitchen Therapy 7, we say, may God bless you. So, esta noche desde Terapia de Cocina número 7 en español, les decimos que Dios los bendiga. Until we see you again, Hasta la próxima. adios. Adiós.